No, hola, un gran saludo. Espero que te vaya súper bien. Vamos a hablar un poquito más de este tema del instinto. A mí me parece que estos de los temas, cuando hablamos del cerebro, hablar de estos conceptos es muy importante porque es lo que nos permite entender por qué es lo que más actuamos los seres humanos bajo los instintos. Entonces es un tema de mucho cuidado, de mucha revisión y que ustedes mismos se dediquen como a estudiar un poquito. Y vamos a conocer cómo esos instintos básicos del ser humano. Dice que cuando hablamos de, pues, de esta conducta y comportamiento instintivo, comenzamos entonces a entender que todo esto es un concepto biológico, ¿no? Un concepto que nos trae como muy arraigado la información que tenemos desde eras primitivas, muy primitivas, el cual venimos nosotros trabajando y reaccionamos frente a eso. Por eso es que nosotros hablábamos entonces del tema de que nosotros, o sea, todavía tenemos esos rasgos evolutivos que nos llevan a actuar de diferente forma y esa diferente forma puede ser agresiva porque es la manifestación que nosotros tenemos ahí. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros poder trabajar y entender a otros seres humanos. Entonces por eso hablamos aquí de, de eso que hablábamos en el documento de ayer, de cómo comer, beber, dormir, de observación de la conservación de la especie, perdón, apareamiento sexual, protección de, de los pequeños, cada especie tiene sus propios instintos. Es un instinto de nosotros cuidar al más pequeño. En algunos casos se da, ¿no? Pero la mayoría del instinto sí es este, instinto básico del ser humano, que son tipos y ejemplos. Vamos a ver entonces, ¿vale? Entonces es importante entender que el término, el instinto es el lenguaje común, se utiliza como un significado diferente al científico. Por ejemplo, se dice que tiene una simpatía o antipatía instintiva hacia una persona o que es instintivo sentir asco por un alimento determinado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere simplemente a significados que tienen las palabras cuando nos referimos a algunos conceptos de lo que hace un ser humano y estamos hablando de comportamiento, ¿sí? Porque nosotros vemos que una persona se relaciona muy fácil, entonces decimos que es simpático. Si no se relaciona, decimos que es antipático. Esto hace, pues, digámoslo como el proceso, ¿sí? Como el proceso de la información que repetimos, pero que a veces no entendemos por qué se hace, ¿vale? La palabra instinto, por lo tanto, se utiliza para expresar situaciones muy diferentes, como actuar impulsivamente sin reflexionar, a tener gustos alimenticios particulares o predisposiciones naturales. Entonces, acá hablamos cuando hablamos de los instintos, porque podemos pues evaluar como sus instintos cuando decimos que a alguien le gusta o algo, a alguien le gusta algo o no le gusta. Y esto todo hace parte de ese proceso que nos lleva a nosotros a preguntarnos todo esto. O sea, por eso nosotros hay veces cuando hacemos ejercicios con personas, podemos preguntar a usted qué le gusta, a usted qué no le gusta, porque eso hace parte de entender su instinto. Sí, hay gente que le gusta algo, hay gente que no le gusta. Y si nos fuéramos a la base etológica, podríamos hasta preguntar por qué no le gusta. ¿Sí? Para entender un poquito realmente por qué. No, es que no me gusta, no sé, digamos, es que tuve una experiencia mala con eso. Es que, no, no sé, no me gusta. No, es que en mi casa no lo consumían o no lo hacían, no lo, bueno. Y entonces vamos a encontrar que hay un contexto dentro de la base de esa información evolutiva, porque no lo hacen. Entonces, ¿qué son los instintos básicos? El instinto es un comportamiento hereditario. Los instintos son pautas o comportamientos innatos, fijos, transmitidos por vía hereditaria, bastante característico de cada especie animal. Mire lo que está diciendo aquí, o sea, que si el instinto que yo tengo, la mayoría de los instintos se dice que son biológicos, es que te transmiten por vías biológicas, o sea, a través de la genética, que nosotros los humanos tenemos unos procesos genéticos. Si yo hiciera una comparación aquí con los caballos, que después hacemos una comparación de esta parte instintiva de comportamiento humano y caballos, o bueno, que sea un compromiso a ver si lo hacemos entre todos para ver qué encontramos, si hay algunas particulares de diferencias, ¿sí? Diferencias entre esto, entre el ser humano y el caballo. Entonces aquí podemos entender entonces que muchas de las cosas que se hacen son por procesos evolutivos, o sea, mi instinto viene marcado por un proceso de la evolución, donde yo reacciono frente a esa evolución. Es muy difícil decir que nosotros vamos a encontrar una reacción por algo aprendido
Es muy difícil, casi todos los instintos ya vienen marcados como tal. ¿Qué son los instintos animales? El instinto está presente en todas las especies animales. Cada individuo nace con un conjunto de comportamientos que dependen de su conjunto genético hereditario que se lleva a cabo automáticamente. Entonces aquí vamos a encontrar, mire que lo que estamos aquí viendo es muy importante, porque nos vamos a encontrar conceptos para entender que cada especie, ojo con esto, cada especie de ser vivo o animal tiene, sí, unos patrones marcados que son los que lo definen como su instinto, ya sea humano, ya sea equino, ya sea acuático, ya sea de aves, de cualquier especie. Es más, dentro de las mismas especies, todas son diferentes. Entonces es importante identificarlo. Y aquí es muy importante nosotros, dentro del contexto de la conducta y del comportamiento humano, entender cuáles son los instintos más humanos que existen y por qué la gente actúa así. Hay unas, entonces, cuando hablamos nosotros de patrones, y ojo con esto porque eso nos va a servir para las constelaciones, cuando hablamos nosotros de patrones son esas pautas marcadas por el instinto. Cuando hablamos de programaciones son esas pautas marcadas por el entorno. Por eso las programaciones sí son copiadas, sí son imitadas, pero un patrón sí viene marcado por un proceso genético. Entonces eso es importante entenderlo porque en las constelaciones nos va a servir mucho esto, ¿vale? Entonces dice aquí, el individuo, por ejemplo, lleva a cabo acciones esquemáticas como el ataque o la huida sin poder ni tener que elegir qué hacer frente a circunstancias específicas. Y eso es muy de nosotros, o sea, nosotros sí lo hacemos y tenemos muchos contextos que nos llevan sí, como a reaccionar frente a esos ataques o a esas subidas que hacemos. Sí, el instinto objetivo tiene por objeto favorecer la supervivencia del individuo o de la especie. Por lo tanto, los comportamientos prefijados son por los instintos, son diametralmente opuestos a los derivados del aprendizaje. Esto que está hablando aquí, ¿sí? Esto que está hablando aquí, los comportamientos prefijados por los instintos. Esto es lo que yo hablo que son patrones opuestos a los derivados del aprendizaje, que son ¿qué? Programaciones. Ojo con esto, que nos quede muy claro esto, porque después, yo todavía, o sea, todavía yo veo gente que habla, cuando están hablando de constelaciones o de estos conceptos, entonces confunden el concepto patrón con programación como si fuera igual, y no son iguales. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Según el enfoque biológico clásico, los instintos son esencialmente el de supervivencia del individuo, como comer, beber, dormir, y el de conservación de la especie, pues el apareamiento sexual, protección de los pequeños. Cada especie tiene sus propios instintos característicos. Entonces es importante entender, sí, que estos son como las funciones principales del área instintiva primitiva de nosotros, que lo estábamos hablando ayer en el video, que nos permite a nosotros entender esta base principal del cerebro. Hay una parte que estudia, pues, esta casa de los instintos, que es la psicología del comportamiento animal. Dice, la psicología del comportamiento animal, llamada etología, ¿sí? Detecta muchos otros instintos particulares. Por ejemplo, la defensa del territorio de los lobos, según el cual el macho más viejo del grupo marca una zona del suelo con su propio olor, con secreciones de glándulas particulares o son con salpicaduras de orina. Y eso los que tenemos perro lo vemos como ellos marcan ese territorio como su instinto, es el instinto de ellos, y hay otros animales que también pues, lo hacen, pero eso directamente es su instinto, ¿sí? Para indicarle a otros animales, pues, que es su territorio, que es lo suyo y que ahí no se pueden meter, ¿sí? Si alguien se atreve a transgredir, se desencadena la lucha. Otro posible intento es el de reordenar el tratar de arreglar el ambiente, como hacen los ratones o las ardillas que almacenan las provisiones de semillas o cacahuates en las madrigueras. ¿Qué son los instintos humanos? Dice que los seres humanos, por supuesto, forman parte del mundo animal, por lo que se plantea la cuestión de si también tienen instintos y en su caso, perdón, ¿cuáles son? Hay que tener en cuenta que sobre estas cuestiones hay opiniones contradictorias entre los estudiosos de disciplinas. O sea, mucha gente habla de algunas características que ya no existen, que han evolucionado, pero para mí no es que haya contradicción, sino que, como lo acabo de decir, es que ya han evolucionado. O sea, ya hoy nosotros no hacemos, o sea, nosotros salimos ya a cazar otras cosas, ¿sí? Salimos a cazar de otra forma.
Entonces hacemos la protección de otra forma. O sea, ya hoy es diferente todo lo que se hacía. Nuestro instinto, entonces, en ese caso ha evolucionado. Sin embargo, existe un acuerdo básico de reconocer que cuanto más se sube en escala evolutiva animal, menos se domina por instinto. Mm. Esto es otra cosa que también está en entredicho, ¿no? Porque nosotros diríamos que deberíamos ser menos salvajes, ¿sí? Que el ser humano debería ser menos salvaje. Y si nos vamos a lo que está pasando en muchas partes del mundo, pues nos vamos a dar cuenta que somos más salvajes que los mismos animales. Entonces entenderíamos que sí seguimos funcionando por instintos, pero más agresivos. Hoy en día el ser humano, y eso está demostrado, sí, que hoy en día el ser humano es más agresivo, tenemos más agresividad, llámese por conceptos muy fisiológicos dentro del mismo cerebro, pero que también hay que revisar, ¿sí? Porque la gente es más agresiva hoy. El tema de la soledad también puede generar mucha, eh, bueno, aparte que el tema de la soledad es una de las enfermedades mentales de más trayectoria hoy en día, ¿sí? Pero esa soledad también puede generar agresión, o sea, al estar solo y salir a la calle y que alguien te diga algo también genera una agresión. Entonces, todo esto hay que revisarlo, todo esto hay que mirarlo. El tema del poder también genera agresión. Estar mucho menos condicionados por los instintos. Sus acciones no derivan del impulso instintivo directo, sino que están mediadas por la educación, el carácter, el aprendizaje, la sociedad y la cultura. En definitiva, de la libre dirección de cada uno. Que eso es lo que se supone que nos enseña, pero que nosotros sí reaccionamos frente a eso. O yo le decía, en estos días pasaban algo, no sé si ustedes vieron algo que se volvió viral, donde alguien le tira algo a un padre, pues un sacerdote, y él reacciona y le mete un puño en la cara. Es algo instintivo. Y entonces uno diría, entonces él está o fue educado para ser pasivo, para ser, si no agresivo, para conciliar. Y entonces el hecho que lo ataque no se va a defender, él se va a defender. O sea, por eso digo que esto sí tiene que ver con esto, con esos instintos que nosotros tenemos muy innatos. Entonces, si a continuación presentamos diferentes hipótesis sobre los instintos humanos, existe una continuidad, entre los seres humanos y los animales no humanos. Totalmente. Seguimos siendo animales, seguimos siendo, teniendo componentes instintivos muy animales y muy reactivos. La condición de seres inteligentes que pueden elegir libremente pone a los seres humanos por encima de los instintos. No siempre. El hecho de que, vuelvo otra vez al tema del sacerdote, el hecho de que usted sea inteligente en cierta... A ver, es que la inteligencia o lo que está determinado por inteligencia que va a quedar pues como una labor cuando hablemos de la parte alta de nuestro cerebro, tenemos que hablar de esa parte realmente que es inteligencia. Y entre los determinantes más fuertes de la inteligencia, pues está hablar en el desarrollo de habilidades. Eso no quiere decir que yo, por desarrollar una habilidad, yo voy a frenar un instinto. Eso es muy difícil, entonces yo creo que no está desde ahí. Entre estas dos posiciones extremas se sitúan varias hipótesis intermedias. Algunos estudiosos, por ejemplo, reconocen sobre los instintos básicos, sexuales y agresivos. Sí, hay unos instintos que se transmiten, pero ahorita vamos a ver otra clase para entender un poquito mejor. Entre estas dos hipótesis, bueno, otras hipótesis hablan también de otros instintos, como el materno, es decir, habría una disposición innata de todas las mujeres a cuidar de los niños, protegerlos y alimentarlos. Se supone que sí, ¿sí? Igual los padres también lo pueden desarrollar, no solamente las madres, como hay madres que van a atacar a sus pequeños, como hay padres que van a atacar a sus pequeños. Entonces, y hoy, por eso les digo hoy, el tema evolutivo está de una forma muy contrario. Hoy hay otras, ¿cómo lo dijéramos? Otras necesidades que son las que permiten que los instintos se desarrollen de otra forma. Entonces, por eso matamos, por eso robamos, por eso, bueno, hay una cantidad de conceptos que hay que determinar ahí qué es lo que está pasando. Está claro que cuanto más se enfatizan los instintos como fuerzas innatas y determinadas, tanto menos se valoran nuestras cualidades psicológicas personales como permaneciendo en el campo del llamado instinto materno, el amor de una madre por el hijo, ¿sí? O de la hija. Tipos de instintos básicos. Vamos a ver esos instintos básicos. Una de las primeras teorías sistemáticas de los instintos fue expuestas por William McDonald en su psicología órmica. Esta lectura es muy buena. Lean qué es la psicología órmica. O sea, vamos a poder entender mucho más el comportamiento de la gente y con este contexto. O sea, es que nosotros
de lo que más tenemos que entender nosotros sobre el comportamiento de la gente. Sí, ya hemos hablado del comportamiento del caballo. Ni siquiera estoy hablando de la conducta, estoy hablando del comportamiento, que es aprender a leer la gente cómo reacciona. Mire, yo he tenido talleres donde la gente he hecho ejercicios donde he amarrado los pies de la gente o los pongo a pasar con algunas vendas y hay gente que reacciona de una forma violenta, se quita las vendas, desamarra sus pies. Sí, hay un comportamiento que yo diría casi agresivo, pero cuando ya me siento a determinar por qué esa agresividad, detrás de eso viene un secuestro, han pasado por secuestros, han pasado por temas familiares de la ceguera. Bueno, viene una cantidad de componentes impresionantes que hay que entenderlo. Entonces, por eso yo le digo, hay que saber leer el comportamiento muy bien para entender esa conducta. Entonces, ¿cuáles son los instintos básicos del ser humano? Un aspecto importante de esta teoría es la correspondencia entre estados emocionales e instintos, porque nosotros, y aquí viene un contexto grande, porque es que nosotros, por eso hay muchas, si, no sé si ustedes, yo les hablé de una área instintiva primitiva, pero no sé si alguien se habrá preguntado si realmente eso es verdad, si existe, porque hay teorías y hay muchas teorías, ¿sí? Hay muchos que hablaron del el cerebro triuno, de tres cerebros dentro del mismo cerebro. Hay gente que dice que no, que es un solo cerebro con diferentes funciones dentro de esto, lo que llamo yo áreas. Hay otros que dicen difieren como un cerebro inferior, intermedio y alto. Hay muchas, entonces nos preguntaríamos si realmente, si ustedes se han preguntado, han investigado por eso, cuando hablaba del reptil, yo me puse a investigar y dije, ¿por qué todo el mundo habla del reptil? Y eso está desvirtuado, o sea, ese reptil no existe dentro de nuestro cerebro. Por eso es chévere que ustedes se metan y estudien y digan, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Vale? Entonces, aquí a cada instinto descrito en el comportamiento animal corresponde a una emoción probada por los seres humanos. Para McDonald, es que es, los tipos de instintos básicos y las emociones primarias correspondientes fueron los siguientes. Estos como los que más nos colocaba yo, porque los que desde esta psicología, y lo repito aquí, desde esa psicología que está hablando que nosotros deberíamos estudiar, que es la psicología órmica, que son unos estudios profundos que se han hecho, se han encontrado que estos instintos son los que más tienen como trascendencia en lo que se viene haciendo. Y yo puedo revisar estos instintos, el instinto de escape y la emoción del miedo. Miren, mm, hay una relación, mire que hay una relación, no solamente el instintivo primitivo, sino que ya que incluye la emocional. Entonces dice que toda la persona que tiende a escaparse o a irse o a huir, sí, hay un miedo de por medio. Y ya sabemos, pues, bueno, no sabemos no porque no hemos hablado de eso, pero vamos a hablar de los miedos que tienen un contexto de significado. Entonces yo tengo que entender que toda persona que se quiere ir es porque tras de eso hay una emoción que le permite esa huida a través de algo y eso es lo que le genera a nosotros lo que llamamos miedo. Es muy importante entender este instinto de escape y nos vamos a encontrar nosotros en talleres o conversando con gente, ¿sí? Y muchas veces cuando nos encontramos esto, cuando hablamos de constelaciones, también vamos a ver algo de esto. Porque, es que no, es que el niño le enseñaron que cuando algo tenía que suceder había que irse. Y él lo aprendió simplemente viéndolo, porque eso lo veía en la familia. Entonces aquí es importante tener este instinto del escape y la emoción del miedo. Instinto de repulsión y la emoción del disgusto. Siempre pues hay que entender, eso todo, el escape, hay que entender el significado que es escapar o huir, ¿vale? Y lo mismo el miedo, lo mismo de la repulsión. Cuando a mí no me gusta algo, sí, cuando a mí no me gusta algo, pues a mí me da rabia eso que no me gusta. Ahí aquí es donde hay que entender ese instinto de repulsión, o sea, es un instinto que siempre va a haber algo que no nos guste, ¿sí? Siempre va a haber algo que no nos guste. Hay conceptos que nos llevan, por ejemplo, siempre a estar vivos. Entonces, todo lo que puede generar una muerte va a generar esa repulsión, va a generar realmente este contexto de no gustarnos. Entonces, es importante entender que hay conceptos que se pudieron haber transmitido por como repulsión, perdón, porque es lo que nos enseñaron desde pequeños, que eso puede generarnos la muerte, lo vimos así, ¿sí? El dinero, miren, nos hemos encontrado casos donde el tema del dinero, donde familias y los niños vieron que la mamá o el papá les iban a matar, ya sea en contexto de dinero o amor, entonces uno de los dos le iba a matar al otro, llámese, bueno, como se quiera llamar esto, sí, maltrato familiar, como lo quieran llamar, pero entonces eso comienza a generar esa repulsión de un disgusto.
se han encontrado contextos donde se han visto los padres agresivos con su mamá, y el niño, o el niño cuando ve todo esto, él que lo que hace, esa emoción del disgusto, que es lo que genera que el niño tenga otro, o quiera tener, no seguir siendo hombre. Entonces lo lleva a hacer eso. Y aquí nos encontramos una cantidad de temas, igual con las mujeres, igual, bueno, todo esto tiene que ver con todo esto, que hay todo, esto es importante que lo relacionemos, porque cuando veamos constelaciones vamos a ver todo esto. El instinto de la curiosidad y la emoción de la maravilla. Es un instinto de nosotros, los seres animales vivos, querer siempre mirar qué está pasando allá, qué allá. La curiosidad está innata en nosotros, ya la hemos visto en caballos, pero nosotros también tenemos curiosidad. Solo que hoy con el tema de la manipulación de la atención y la concentración ya no tenemos tanta curiosidad, pero sí la seguimos nosotros desarrollando y queremos saber qué es y cómo está pasando. Y tiene que ver con esa curiosidad entonces tan grande. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros más que esa emoción de la maravilla, es lo que llamamos, se me fue la palabra. Se me fue. Bueno, pero es lo que nosotros llamamos como maravillarnos de algo, ¿sí? Como nosotros maravillarnos de algo, porque eso lo permite descubrimiento, o sea, la curiosidad nos lleva al descubrimiento, y cuando nosotros descubrimos algo, nos sentimos halagados por eso, nos hace sentir grandes, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva realmente a este contexto de la maravilla. El instinto de combate, ¿sí? El instinto de combate siempre va a estar ahí porque es nosotros el ataque, y nosotros como seres vivos que somos cazadores, que siempre nos va a llevar el instinto a atacar, a la pelea. Por eso la pelea nos gusta tanto, por eso todo el mundo hace películas de pelea, porque saben que al cerebro humano le gusta eso, y es de las cosas que más venden. Entre más haya violencia dentro de una película de estas, pues al cerebro más le va a gustar. Entonces, este tema de combate, y eso va a generar ira. Ustedes no se han dado cuenta que usted está viendo una película de cualquier tipo, hay veces, y ve que alguien le está haciendo a otro, o que van a matar al malo, o que lo van a coger, y a usted le da como rabia, usted como, cójalo, hágale, y usted genera esa emoción tan fuerte, porque es lo que está generando en el momento su cerebro. De lo que más, voy a compartirles algo de cómo nos venden a este cerebro instintivo primitivo, o a esta área del cerebro, perdón, y es, nos han utilizado en esta área para todo, o sea, el tema político es donde más nos manipulas aquí. Aquí es donde más nos manipula el tema político, los políticos, la religión. Tiene que haber mucha manipulación en esta área. Y cuando a ti te da, pues, ira, ¿sí? Eso se dice que entre más iras tenga por algo, más lo vas a memorizar. Entonces hay que tener cuidado con esto. El instinto de la sumisión. La sumisión siempre yo creo que es, y es parte mucho de lo que está aquí de la manipulación. Cuando nosotros no sabemos qué queremos, pues va a haber mucha sumisión. Sí, y este instinto siempre va a ser que cuando hay alguien por encima, pues que nosotros vemos que tiene más poder, lo que nosotros hacemos es agachar la cabeza. Y esto se ha visto desde miles de años, desde los reyes, o sea, siempre había un rey, siempre había un cacique, siempre había alguien que estaba arriba mandando, que eso es lo que nos vendieron a nosotros, y entonces nosotros tendremos siempre a agachar la cabeza, y es lo que siempre hemos hecho, ¿vale? Entonces, instinto de sumisión. Por eso, cuando una persona quiere ser líder, cuando una persona quiere salir, digámoslo así, llamémoslo salir adelante, o sea, volverse un gran empresario, de los temas más fuertes que hay que trabajar en el cerebro de esta persona es la sumisión. Cómo salirse de ahí, ¿sí? Y realmente verse como alguien grande, él mismo, él solo, y dejar de hacerlo, que fue de las cosas que yo descubrí más fuertes cuando yo quise, dije yo no quiero trabajarle a otra federación, no quiero seguirle simplemente a que el otro gane por lo que yo hago, sino que hacerlo nosotros mismos, pero una cosa más es ese salirse de ahí. Me encontré entonces que ese tema de la sumisión era lo que más me estaba dominando a mí, que uno siempre quiere que otro lo mande, que otro le diga qué hacer, desde la casa. Eso es un instinto siempre que ha estado ahí metido en nuestro cerebro. El instinto de la autoafirmación y la emoción al bienestar. Cuando nosotros tendemos, que eso, mire, eso es un instinto muy fuerte. Cuando usted cree que tiene la razón, ¿qué es lo que genera? Bienestar. Eso es lo que genera bienestar. Cuando usted gana algo, pues se gana el bienestar, genera bienestar. Pero lo principalmente que tiene que ver con este instinto primitivo de nosotros es tener la razón. Por eso de las cosas más grandes que hay en el ser humano es siempre, quiere hacer cosas para tener siempre la razón. Para, sí, yo lo pude hacer. Quiere mostrar al otro que usted lo puede hacer. Y ese es el tema de la autoafirmación. Ese es de los distintos
Que uno se puede decir, por ejemplo, muchas veces, por eso dentro de los ejercicios nosotros siempre le decimos a la gente, no hay ejercicios buenos ni malos, aquí nadie viene a ganar, simplemente son ejercicios, ¿sí? Y pero cuando una persona, y por eso cerramos con un ejercicio de autoafirmación, donde mucha gente a uno le dice, mire, hay que pasar por debajo del caballo, no, yo no paso por ahí, yo no soy capaz de pasar por ahí, pero cuando la gente lo hace, genera esa autoafirmación. Entonces, uno de los cierres que uno debería tener siempre dentro de todo taller, dentro de toda práctica, de todo seminario, todo lo que uno haga, es que haya una autoafirmación, o sea, genere bienestar. Pues cuando usted termine algo, genere bienestar. Eso es importante hacerlo. Este ejercicio es de lo más fundamental y creo que los que han estado talleres que yo hago, que yo realizo, siempre cierro con algo que genere bienestar. ¿Sí? El instinto parental y la emoción de la ternura es igual, es otro instinto que tenemos nosotros, siempre de cuidar, ya lo dije ahorita. No todo el mundo lo hace, pero sí, en su mayoría todavía teniendo ese instinto de querer proteger. La mayoría de los seres humanos siempre vamos a estar protegiendo. Por eso hay veces, si hablamos conductualmente, pues hay seres humanos, sí, que tienen una dominancia mucho más fuerte sobre este parental, quieren dominar mucho más. Y cuando no encuentran parejas así, pues ya hay parejas que se prestan para eso, para sentirse dominadas por el otro, ¿vale? Entonces ahí están los instintos más fuertes, ya vamos a acabar, que un componente de los instintos básicos. Dice que un componente cognitivo, el impulso a prestar atención a un determinado estímulo, sí, que genere uno de estos instintos. Componente emocional, el impulso a experimentar una experiencia emocional específica con respecto a este estímulo. Y componente cognitivo o de acción, el impulso a producir una acción en relación con ella. Entonces, aquí hay unos contextos del psicoanálisis, cómo el psicoanálisis distinto distingue el impulso en cuanto a esta búsqueda de la satisfacción de las propias necesidades como hambre, sueño, sexo. Todos los instintos buscan esto, ¿vale? Y aquí hay uno, pues, que esto todo lo que encierra es placer. Dice Simon Freud, instinto de vida, eros, la necesidad innata de crear, mantener en vida y obtener alegría y placer, vinculando el significado del líbido, principal fuente en el hombre de energía creativa y positiva. ¿Sí? Dice el instinto de muerte, tánatos, la innata necesidad de destruir, matar y revivir la experiencia de tristeza y dolor, además de la necesidad de morir. Mire, esto del tánatos, eh, eso es una cosa que se ve mucho en personas, sí. Yo sé que hay este instinto de vida de crear, sí, hay gente que le gusta crear, pero el instinto de muerte, esto que estamos aquí hablando, esa necesidad de destruir, hay muchas personas que tienen esa necesidad. Una persona, mire, algo que se ha encontrado en estudios, las personas que tienen baja autoestima tienen esto, ¿sí? Necesidad de destruir, ya sea por venganza, ya sea porque siente que nadie lo quiere, por lo que sea, pero es uno de los instintos más fuertes que hay y esto es importante entenderlo, porque nos vamos a encontrar personas, no, es que yo no quiero o yo no creo en el amor. Y cuando uno se va a mirar es la persona no, y o sea, y usted va a hablar con una persona de estas, bueno, aquí entran otros contextos, pero cuando uno va a hablar de esa persona, él es siempre la víctima. Sí, es la víctima de todo el contexto, pero siempre quiere destruir algo y llega a una relación y quiere destruirlo. Hay personas que uno se pone a hablar con personas y usted va a ver, esas personas que se quejan tanto, son personas con instinto de muerte, de tánatos. Sí, hay personas que tienen que ver mucho y esto hay que saber identificar. Entonces, mire estos dos contextos de crear y de morir, que son dos instintos fundamentales, ¿sí? Definiciones con los nombres de impulso de la vida y el impulso de la muerte, ¿vale? Esto era el documento que les quería mostrar hoy, que nos ayuda a complementar un poquito más este contexto de lo que estamos hablando de esta área instintiva primitiva, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito más en eso y que, acuerdo al compromiso, vamos a hacer eso como una comparación entre el instinto o ese instinto de comportamiento de los humanos y los caballos, ¿vale?